Bueno, y ha habido noticias dentro de todas las cosas, tal vez pasó un poco más o ha pasado un poquito más colado, pero en el ámbito de la minería, pero no por eso menos importante. La Contraloría General de la República rechazó la toma de razón de 2 contratos especiales de operación del litio. Esto retrasa finalmente la estrategia que lanzó el gobierno sobre esta materia. Y para hablar del tema nos acompaña a esta hora Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Mercado Central. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Connie y Gabriela. Encantado, pues. Jorge, ¿cómo se entiende lo que sucedió ahora? ¿La Estrategia Nacional del Litio es víctima de la permisología? No. Yo creo que la estrategia ha sido efectiva en el sentido de que nunca habíamos avanzado tanto en la asignación de contratos especiales de operación de litio para empresas privadas. Y eso hay que reconocerlo. En gobiernos anteriores hubo licitaciones como una manera de asignar, ¿no es cierto?, derechos de explotación de litio, pero recién en este gobierno hemos llegado a esta etapa. Y en esta etapa final, en donde la Contraloría tiene que tomar razón, ¿no es cierto?, y revisar esos contratos, se han encontrado con algunas dificultades, entendemos nosotros que son de procedimiento, y dice en relación con la falta de algún decreto supremo que fije las condiciones que se van a aplicar esos contratos. Y yo creo que es subsanable, pero igual es lamentable que siga habiendo demora en esto, porque son empresas que llevan muchos años estudiando estos temas y además llevan todos los años de este gobierno, digamos, tratando de avanzar en esta estrategia que ya se anunció en el año 23. Ya, pero estamos hablando entonces, según la información que ustedes tienen y lo que ha salido publicado, que esto fue por un error administrativo. O sea, eso es, ¿cierto? El rechazo, digamos, de la Contraloría. Más que el rechazo, mire, si no tomar digamos, no hacer la toma de razón. Yo creo que sí, por lo que he leído también, coincido con eso y una de las empresas que opina que y no están preocupados porque en el fondo el contenido del contrato no se toca. Y lo que constituye esencialmente un contrato es el acuerdo de voluntades, y si hay voluntad de firmar ese contrato en esas condiciones, yo creo que el consentimiento está prácticamente perfecto y lo que se trata es de cumplir la formalidad que exige la Contraloría. Ahora, usted lo decía, nunca ningún gobierno había estado avanzando hasta esta etapa. Lo decía recordando lo que sucedió en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Es que ha habido 2 licitaciones anteriores. Acuérdese usted que hubo también un proceso. Acordémonos del proceso. En Piñera 1 también, Sí. digamos, se redactaron unas bases que después fueron objetadas y eso echó abajo todo el proceso. En otra licitación se advirtió de que no se habían hecho consultas indígenas y por lo tanto también se echó abajo ese proceso. En cambio ahora lo que se hizo fue hacer un procedimiento de selección de interesados que además tiene un mérito, y es que tomó en cuenta la situación en el terreno de propiedad minera, cosa que antes no se había hecho. Es ilusorio pensar que empresas y proyectos que tienen propiedad minera en un territorio, digamos, puedan quedar excluidas porque el proyecto se asigna a otro. Es mucho mejor buscar estos mecanismos en donde empresas o grupos de empresas y de titulares incluso de propiedad minera pueden ponerse de acuerdo y acordar llevar un proyecto en común. Y eso es lo que ha estado pasando y me parece perfecto, me parece que es lo práctico, dado que el litio no es una sustancia mineral concesible, de acuerdo con la ley. Sí. Ya, ahora, igual Leo, estamos conversando con Jorge Riesco, presidente de la SONAMI. En sus palabras, palabras bastante más cautas, digamos, incluso comprensivas a lo que ha pasado, que palabras de otros personeros del sector de la minería. Por ejemplo, Manuel Viera, de la Cámara Minera de Chile, que dijo que Chile se está farreando su litio justamente por crear artificios complejos, e incluso también acusaron desde el sector que la Estrategia Nacional del Litio ha sido un puro cuento. ¿Usted no coincide con esas críticas?
Es que yo creo que veamos los resultados. Desgraciadamente, los resultados concretos que podríamos haber tenido en estos días no se van a tener por esta objeción de la Contraloría, pero esperemos los resultados. Nosotros no es que seamos más cautos, y la verdad es que esto debería haberse previsto desde el principio. ¿Ah? La Estrategia Nacional del Litio se anunció por ahí por abril del 2023, y hasta ahora ha avanzado en esto, y es lamentable, yo ya lo declaré, es lamentable que sigamos demorando, porque hay una ventana para el litio ahora y hay que aprovecharla. Pero esto no es de ahora solamente, digamos, llevamos años en este tema, y no solo el litio. O sea, desgraciadamente parece que hay cosas que no debieran avanzar y que avanzan, y las que debieran avanzar se quedan atrás. Sí. ¿A qué se refiere al cable submarino que avanzó tan rápido? Por ejemplo, digamos, 63 días para una tramitación de una concesión que normalmente toma 400 días, o sea... no sé, hay un humorista que manifiesta sospechas siempre con sospechoso, este tipo dice usted. Sospechosa la tontera, podemos decir, parafraseando. Pero hay que, claro, hay que esperar. Yo creo que aquí hay resultados concretos con empresas que han hecho buenos trabajos en sus proyectos. A mí me parece bien. Y yo creo que esto, quizás, si uno puede hacer una reflexión, esto obedece, y la Estrategia Nacional del Litio adolece también un poco de esta falta de cuidado, no solo en el lado de la asignación de los recursos, desgraciadamente, sino que también en el lado de la protección de los salarios, que ha estado impulsando varias consultas el Ministerio de Medio Ambiente. Pero como parte de la estrategia del litio, se creyó que incorporando a la Estrategia Nacional del Litio la protección de algunos salares, se iban a poder saltar algunas normas. Y ocurre que recién se acaba de poner en consulta el reglamento sobre áreas protegidas de la ley de áreas protegidas. Entonces, están haciendo consultas y tratando de avanzar en protección de salares a última hora, sin tener tampoco sustento normativo. Entonces, hay como una falta de cuidado en eso, que se ha visto en varias situaciones. ¿Y eso también puede estar o retrasar la Estrategia Nacional del Litio? Es que son independientes, porque la protección de salarios debiera ir por la ley de áreas protegidas, no debiera ir por la Estrategia Nacional del Litio. O sea, esa es una política que no necesariamente cubre normativamente, con los reglamentos necesarios y todas las acciones que se quieren hacer. Sí. Así Jorge, que yo observo que hay esa falta de cuidado, digamos. Pero, Jorge, quedan 2 semanas para el cambio de gobierno. ¿Qué pasa si no se logran estas aprobaciones? Bueno, tendrán que terminar de tramitarse en el gobierno, en el próximo gobierno. ¿No hay riesgo de que eso cambie? Es que, mire, yo no conozco en detalle los procesos, pero por lo que hemos podido conversar con algunas empresas, esto se ha hecho bien. Se han pedido antecedentes, se han allegado antecedentes, se ha pedido descripción de los proyectos, se han discutido las condiciones, y por lo tanto tiene que haber un buen archivo, ¿no es cierto?, una buena carpeta de cada uno de estos proyectos, porque iba a ser inconveniente implementar estas adjudicaciones de contratos a las mismas empresas y continuar y concluir estos procesos. O sea, yo creo, por lo que hemos conversado con las autoridades que van a asumir en marzo, de que aquí hay un grado de razonabilidad muy grande, en el sentido de poder continuar lo que se está haciendo bien, e incluso poder completar aquellas cosas que no se completaron antes y que solo por gestión podrían hacerse mejor o más rápido. Entonces, yo no veo una contradicción, la verdad, y como decía al principio, yo creo que el avance que se ha tenido hasta ahora en estos procesos permite tener, aporta algunos proyectos que no habíamos tenido nunca antes. Ya, y en ese sentido usted dijo por ahí, estamos en una ventana para el litio. Se refiere al precio del litio, ¿cierto? Y tenemos riesgo de
desaprovechar esa ventana para el litio, así como se dice que lo desaprovechamos en su minuto, cuando incluso el precio era más alto? Es que, mire, a los agricultores les pasa muchas veces que plantan cosas pensando en el precio, y después el precio se viene abajo y todo cambia. Aquí la ventana importante es por demanda. El litio es necesario hoy día para electromovilidad, para batería, es necesario. Y la verdad es que si hubiéramos tenido estos contratos de operación hace 2, 3, 4 años, estaríamos hoy día proveyendo esas necesidades, y quizás sí el precio podría ser superior, porque aquí hay una especie de paradoja. A lo mejor el precio no sube porque efectivamente las producciones de litio no se alinean con los requerimientos industriales y se empiezan a buscar alternativas, ¿no es cierto? O a no implementar fábricas de baterías que podrían instalarse si hubieran los abastecimientos necesarios. Entonces, yo creo que en ese sentido es la ventana. No vaya a ser cosa que el día de mañana, además del litio, aparezcan otras alternativas y se empiecen a privilegiar esas otras. Y con las demoras que hay en implementar proyectos, especialmente de mineros, por permiso, por una serie de situaciones y porque los proyectos necesitan además de estudio, no vaya a ser cosa que se nos pase esta ventana que hoy día la tenemos, y la tenemos por unos buenos años, digamos, pero hay que empezar ahora. Los plazos los plazos nos empiezan a pillar. Estamos conversando con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, a propósito de ventanas que se dan también en este minuto. El precio del cobre está en sus niveles más altos en bastante tiempo. Ha estado retrocediendo, llegó a los $6, ahora ha estado bajando. Pero usted tiene una mirada bastante optimista en el mediano plazo para el cobre. ¿Eso a pesar de los ruidos geopolíticos que en este minuto están existiendo? O sea, sin duda, la fortaleza de la demanda es muy grande, y los ruidos geopolíticos dicen relación precisamente con eso, de que hay demanda en lugares en donde, por ejemplo, Estados Unidos, que aspira a reindustrializarse, y ya han tomado, digamos, medidas y estrategias como para poder contar con los minerales críticos y fortalecer esa reindustrialización. Entonces, yo creo que no solo soy optimista, hay que ser, yo creo, bastante realista en esto de que tenemos una responsabilidad como poseedores de las principales reservas de cobre del mundo, especialmente cobre, entre los minerales críticos, responder a esa demanda, y tenemos que hacer proyectos. Y esto incluso en el corto plazo. Salían unas cifras de la Corporación de Bienes de Capital, ¿no es cierto?, en donde hay varias inversiones esperadas para este año, no sé, 22 mil millones, y en los años siguientes también. Y la mayoría de esas, más del 90% de esas inversiones son proyectos que nosotros llamamos brownfield, o sea, Sí. proyectos de empresas que ya están operando, de faenas que ya existen, en donde ya hay intervención del territorio, donde ya está organizado, de empresas conocidas. Esos proyectos deberían agilizarse de manera tal de poder agregar producción de cobre urgentemente a nuestra matriz productiva. Esos son los desafíos de ahora. Sí. Jorge, en este minuto Chile también está en una posición bastante incómoda, enfrentado o viendo cómo se enfrentan China con Estados Unidos, nosotros con el tema del cable submarino, que finalmente derivó a que Estados Unidos castigara con la revocación de visa a 3 funcionarios del gobierno, incluido el ministro de Transporte y de Telecomunicaciones. ¿Cómo se juega eso con la relación que tiene sobre todo la minería también con China? Bueno, hay que ser ahí habilosito, hay que navegar en estas aguas. Yo creo que el caso que se ha comentado en los últimos días, digamos, da cuenta de muchas imprudencias en ese sentido. Y bueno, las sanciones han sido personales, no al país,
cosa que la verdad que es bastante discutible, no nos gusta, ni a ninguno de nosotros nos gustaría estar en esa situación tampoco, pero la verdad es que hay que de alguna manera ir precaviendo este tipo de situaciones. Nosotros tenemos, yo creo, una posición que más que estar incómodos, nosotros debiéramos estar expectantes y debiéramos estar conversando muy intensamente en algunas estrategias que pudiera permearse a las políticas comerciales de todas las empresas y principalmente de nuestros productos más importantes de exportación, para analizar precisamente todo ese componente geopolítico, porque ¿Y hoy día no evidentemente existe eso? yo creo que no hay la debida coordinación, y eso explica algunas situaciones. Hemos reaccionado bien, yo encuentro, cuando se vino todo el tema de los aranceles. Usted recordará, hubo misiones privadas, hubo también coordinación en la Cancillería, como una reacción, dando sugerencias. Participaron las principales empresas exportadoras de cobre a Estados Unidos. Esas cosas debieran ser permanentes y debieran ser de alguna manera preventivas. Y yo creo que nos haría muy bien, además, tener instancias como para analizar esto, porque eso orienta todas las políticas que nosotros queramos tener. Hay puntos muy importantes, por ejemplo, la capacidad de fundición de cobre que tenemos en Chile. Se han cerrado durante este gobierno 2 fundiciones. Se obtuvo la autorización para reemplazar parte de las instalaciones de una de ellas y que pudiera volver a operar en un plazo razonable, pero ese proceso no ha empezado. Se anunció una mega fundición en el norte entre Codelco y Glencore, que es una empresa extranjera, que seguramente están viendo este tipo de realidad. Entonces, ¿qué políticas podemos tener nosotros para facilitar, por ejemplo, la instalación de capacidad de fusión y refinación en Chile, que pudiera de alguna manera darnos un elemento adicional de negociación, de fortaleza, de certeza para terceros compradores acerca de nuestras producciones de cobre, y cuánto estamos haciendo para incrementar esas producciones en este contexto de demanda? Ahora, mucha de esa inversión viene también del extranjero. Estoy pensando en otros sectores, como por ejemplo en la energía, en lo que es infraestructura, y ahí está teniendo cada vez más participación también las empresas chinas. Es cierto, lo que obliga a que esta estrategia preventiva, ¿no es cierto?, esta coordinación debiera ser multisectorial. Algo así como que se utiliza bastante la palabra en inglés, pero del investment screening. Tener una política de análisis de las inversiones que se están atrayendo. Pero que incluya factor geopolítico. Exacto. Por ejemplo, eso se ha estado pidiendo y se ha estado discutiendo, pero no se ha puesto en la práctica, y cuando uno empieza con las elecciones de dónde sí y dónde no, se corre el riesgo de arbitrariedad y se corre el riesgo de tomar malas decisiones. Entonces, tiene que haber una postura que sea respetable, y además no solo en Chile. O sea, yo creo que de afuera nos ven como una sola cosa en Sudamérica o por lo menos en el Cono Sur. Y si Argentina realmente ingresa a la minería como está queriendo hacerlo, y con el tamaño de proyectos que tiene, vamos a tener un polo que es muy importante y en el cual no podemos correr el riesgo de tener conductas o decisiones que sean discordantes, ¿no es cierto? Porque estamos demasiado cerca y nos necesitamos demasiado también para un montón de cosas. Ya, y en ese sentido, ¿ustedes ven, digamos, alguna amenaza, sobre todo pensando en que China es nuestro principal socio exportador? El cobre va a China. ¿Están preocupados por esta suerte de conflicto en que nos hemos visto envueltos entre China y Estados Unidos? Yo no he visto preocupación. La verdad es que la necesidad de cobre es muy grande. Es cierto que gran parte del cobre se procesa
y se industrializa en distintos grados en China, pero esos mismos productos, componentes y qué sé yo, se necesitan para el resto del mundo. O sea, incluso Estados Unidos necesita eso. Entonces, es impensable que este flujo se pueda interrumpir. Lo que estamos presenciando ahora son intentos por reordenarlo. Y eso es lo que hay que estar atento, porque en la situación geográfica que tenemos nosotros, es muy importante tener eso muy bien previsto. A propósito de lo que usted decía, hay también parte de las exportaciones que se van a Estados Unidos y que lo entendimos muy bien cuando empezaron los ruidos también por los aranceles. Nuestros envíos siguen estando liberados porque han habido anuncios recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un cambio también de ciertos aranceles para todo el mundo. No se especificó ahí qué pasaba con algunos elementos que estaban liberados. Hay varias dudas. ¿Qué es lo que dicen las empresas exportadoras? Sí, estamos analizando ese tema, pero probablemente las decisiones americanas no vayan a ser muy distintas a las que ya han tomado antes, con pues, especialmente el cobre refinado, cátodo, que son Sí. los insumos que ellos tienen que privilegiar, digamos, al ingreso, Probablemente. y que tengan su origen en Chile. Entonces, la verdad que, claro, esto es una contraofensiva frente a un fallo judicial que desarmó un poco la estrategia de aranceles anterior, pero yo creo que hay que esperar de todas maneras, y insisto, esto no tiene que ser muy distinto a lo que ha venido pasando. Solo para terminar, Jorge Riesco, ¿se han reunido con el futuro biministro, o sea, el ministro de Minería y Economía, Daniel Mas, ustedes? Sí, nos hemos reunido. ¿Ya? ¿Y qué les parece, digamos, porque recordemos que ahí hubo una especie de nombramiento fallido, era Santiago Montt, por lo menos eso es lo que se había sabido, sabemos que así fue, y que había sido muy bien recibido por el sector, es alguien que conoce mucho, que ha trabajado en minería, y termina a cargo del ministerio Daniel Mas, que es, digamos, un agrónomo, que no sé si sabe algo de minería. Bueno, sí, aunque usted no lo crea, sí, no No solo lo sé, yo le agrónomo, pregunto, por eso le pregunto, economista no lo sé. agrario, Ya. sí, tiene inversiones. Bueno, el fuerte de Daniel ha sido siempre el sector construcción, pero como empresario de la región de Coquimbo también ha tenido intereses en minería, Ya. así que no es ajeno al tema. En una región además que es muy minera y por lo tanto la minería es muy conocida de cerca, aunque no todas las personas trabajen en ella. Mire, además fue vicepresidente de la CPC, hemos tenido reuniones prácticamente continuamente, todas las semanas nos veíamos, así que él ha estado muy enterado y ha seguido siempre con mucho interés el devenir del sector minero. Y no obstante nuestra desazón inicial, porque hay que hubo reconocer desazón. que, sí, claro, la verdad que como que la primera interpretación, ¿no es cierto?, que es la más fácil, es decir, oiga, no nos dan la importancia, etcétera, pero conversando mejor y conversando con nuestros socios y entre nosotros, puede tener varias ventajas en esta primera etapa tener un biministro que además tenga la cartera de economía. Estar como minería en el centro del equipo económico, sentados en el gabinete ministerial mucho más cerca del presidente de lo que probablemente tienen sentado ahora el ministerio, y con oportunidad de influir en áreas que son urgentes y que están dentro de la impronta de este gobierno de poder rápidamente corregir algunas situaciones, típicamente los permisos, ¿no es cierto?, y toda la injerencia que tiene el Ministerio de Economía en ese tema, desde la dictación de la ley. A nosotros nos parece que puede ser una oportunidad. Y la otra oportunidad es de coordinación con otros ministros, porque yo creo que si hay algo que ha faltado siempre, y no es de este gobierno, es en el Estado en general, es una coordinación, es no trabajar en silos. Entonces,
en la medida en que tengamos un ministerio que es más comprensivo y más incluido en el área económica, creo que podemos tener buenos resultados. Claro. Y quién sabe, el día de mañana se podrá nombrar algún ministro. Sí, Jorge Riesco, presidente de Sonami, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Encantado, que esté tengan muy un bien. muy buen día. Hasta luego. Gracias, Jorge. Adiós.